Toma. Subscribe to my channel. Parece que te vendría bien esto. Gracias. Lo vio por primera vez un lunes, sentado en la acera frente a su puesto de comida. Ropa sucia, sin zapatos, una cara que parecía no haber sonreído en años. No pidió comida. No pidió dinero. Simplemente se quedó sentado en silencio, viendo pasar al mundo como si no existiera. Así que ella le trajo un plato. Arroz jollof, plátano frito, pollo a la parrilla. Su último plato del día. El que había estado guardando para sí misma. Toma, dijo. Parece que te vendría bien esto. Él la miró. Sus ojos eran de un marrón oscuro, inteligentes. No los ojos de un hombre que se había dado por vencido. Los ojos de un hombre que observaba. Gracias, dijo en voz baja. Regresó al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Durante 30 días, ella le dio su último plato. Durante 30 días, se sentó en esa misma acera y comió en silencio. El día 31, una escalade negra se detuvo en la acera. Me llamo Solomon Tadesi. Soy el fundador y presidente de TEDx Global Industries y, desde esta mañana, soy el propietario de este edificio. Un hombre con un traje de 3 piezas salió y abrió la puerta trasera. El hombre sin hogar se levantó, se sacudió la ropa rota y caminó hacia la camioneta. Pero antes de subir, se dio la vuelta. La miró, y cuando abrió la boca y habló, ella empezó a temblar. Ahora, antes de contarles lo que pasó, suscríbete. Si te gustan las historias donde los humildes ascienden y los orgullosos caen, dale clic ahora mismo y activa las notificaciones porque la venganza en esta historia será legendaria. Ahora, déjame llevarte de vuelta al comienzo de todo. Afia Usu había estado cocinando desde que aprendió a sostener una cuchara. Y a los 27 años, era la mejor cocinera de Auburn Avenue. Quizás la mejor cocinera de toda Atlanta. Y nadie importante se había dado cuenta. Su puesto de comida era pequeño, una mesa plegable, 2 hornillas de gas portátiles y un letrero pintado a mano que decía, la cocina de Apia, sabor de casa. Se sentaba todas las mañanas a las 5 de la mañana en la esquina de Auburn Avenue en Piedmont, justo enfrente de la vieja iglesia. Cocinaba hasta que se acababa la comida. Luego empacaba, caminaba a casa y lo repetía al día siguiente. Sin restaurante, sin tienda, sin licencia comercial que pudiera permitirse. Solo una fía, sus ollas y las recetas de su madre. Preparaba un arroz jollof que haría llorar a un hombre adulto. Un whi que sabía a helado en Accra. Un kel tan perfectamente especiado que la gente conducía desde el otro lado de la ciudad solo para conseguirlo antes de que se agotara. Todo lo que cocinaba estaba hecho con amor. No era una metáfora. Era un hecho. Y porque Afia cocinaba como le enseñó su madre. Y su madre le enseñó que la comida no era solo combustible. La comida era lenguaje. Cuando no encuentras las palabras, su madre solía decir, deja que la comida hable. Un plato servido con amor dice más que 1000 palabras. Su madre, Akosua, había sido cocinera en Kumasi, Ghana. No chef, ni dueña de un restaurante. Cocinera. Alimentaba a la gente. Ese era su don. Esa era su vocación. Cocinaba para bodas, funerales, ceremonias de nombramiento, para vecinos enfermos, para desconocidos hambrientos. Nunca rechazaba a nadie y nunca cobraba más de lo que la gente podía permitirse. Mamá, ¿cómo ganamos dinero si sigues regalando comida?, preguntó Aya, de 12 años. Akosua sonrió y le dio una palmadita en el pecho a su hija. La olla que alimenta a los demás nunca está vacía, hija mía. Un Dios la llena cuando no miramos. Aya puso los ojos en blanco en aquel momento, pero 20 años después, de pie tras su mesa plegable en la avenida Auburn, viendo desaparecer su último plato de arroz jollof cada día, lo comprendió. La olla nunca estaba vacía. Pero la vida de Afia era dura. Vivía en un apartamento de una habitación en el Boulevard Joseph E. Bon, de esos donde el agua caliente funcionaba los martes y jueves, con un poco de suerte. De esos donde se podía oír cada conversación del vecino a través de las paredes. Lo compartía con su padre, Kwado. Kwado Usu tenía 68 años, un mecánico jubilado que había llegado a Estados Unidos desde Kumasi hacía 30 años con solo una caja de herramientas y un sueño.
Había trabajado en un taller mecánico en Dakar durante 25 años. Arreglaba motores, cambiaba transmisiones y reconstruía coches que otros mecánicos habían abandonado. Sus manos contaban su historia. Cicatrices, callos, manchas permanentes de grasa que ningún jabón podía quitar. Pero esas manos podían arreglarlo todo, hasta que dejaron de hacerlo. Hace 3 años, a Quado le diagnosticaron artritis severa. Sus manos, su sustento, su identidad, su orgullo, comenzaron a traicionarlo. No podía agarrar una llave inglesa, no podía girar un tornillo, no podía hacer lo único que había hecho toda su vida. Se vio obligado a jubilarse. Sin pensión, sin ahorros dignos de mención, sin red de seguridad, solo cheques de la seguridad social que apenas cubrían sus medicamentos. Fue entonces cuando Aya intervino. Había estado trabajando como cocinera en un restaurante en Midtown. Buen trabajo, sueldo fijo, beneficios, pero los horarios eran brutales. Turnos de 12 horas, 6 días a la semana, y el jefe de cocina lo atendía. Como si fuera invisible. Cuando su padre enfermó, tomó una decisión. Dejó el restaurante, usó sus ahorros, $1,400, y compró una mesa plegable, 2 hornillas de gas portátiles y suficientes ingredientes para cocinar durante una semana. Se instaló en la avenida Auburn y así nació la cocina de Afia. No fue un plan de negocios. Fue una oración. Dios, déjame alimentar a la gente. Déjame cuidar de mi padre. Que la olla nunca se vacíe. Casi todos los días preparaba lo suficiente para cubrir los ingredientes y mantener las luces encendidas. Algunos días preparaba más. Algunos días no preparaba nada, pero todos los días cocinaba. Y todos los días guardaba su último plato para ella. Porque para cuando el puesto cerraba a las 7 de la tarde, ese último plato era todo lo que le quedaba, su cena, y su única comida que no era una muestra, un bocado ni un resto raspado del fondo de una olla. Su plato. Hasta el lunes, un hombre se sentó en la acera frente a su puesto, y ella lo delató. Casi no lo vio. Estaba sentado contra la pared de la vieja iglesia frente a su puesto, con las piernas estiradas, la cabeza gacha y una sudadera gris rota sobre la cara. Se parecía a cualquier otra persona sin hogar del barrio. Atlanta tenía miles. Aprendiste a ignorarlos, no porque no te importara, sino porque si te detenías por todos, no te moverías. Pero algo en este hombre era diferente. Afia no supo qué. Tal vez era su forma de sentarse. No hundido en la derrota, ni acurrucado por el sueño, sino erguido, alerta, como si hubiera elegido estar allí. Tal vez eran sus manos. Y descansaban sobre sus rodillas, manos grandes, manos fuertes, el tipo de manos que habían construido cosas, no las manos de un hombre que siempre había tenido nada. Lo observó durante 20 minutos mientras atendía a sus últimos clientes. Nunca se movió, nunca pidió dinero a nadie, nunca levantó un cartel. Simplemente se sentó y observó. A las 6:45 de la tarde, a Afia le quedaba un plato. Su plato, arroz yalaf, dorado y fragante, plátano frito, caramelizado por los bordes, un trozo de pollo a la parrilla, sazonado con especia suya. Su estómago rugió. No había comido desde un puñado de chin chin a las 10 de la mañana. Miró el plato. Miró al hombre en la acera. Volvió a mirar el plato. La voz de su madre resonó en su cabeza. La olla que alimenta a otros nunca está vacía. Mamá, no soy una olla, murmuró Aya. Soy una mujer hambrienta. Pero sus pies ya se movían. Cruzó la calle, se acercó al hombre. Él no levantó la vista. Disculpe, dijo. Nada, señor. Él levantó la cabeza lentamente y ella vio su rostro. Él era mayor de lo que ella esperaba. De unos 55, quizá a finales de los 50. Piel oscura, profunda, rica, color caoba. Un rostro que había sido atractivo en su día y que aún conservaba un aire curtido y desgastado. Una barba canosa en la barbilla, profundas arrugas alrededor de los ojos. Pero los ojos en sí la detuvieron. Marrón oscuro, casi negros, penetrantes. Claros. El tipo de ojos que no solo te miran, te leen. No eran los ojos de un hombre destrozado. Eran los ojos de un hombre atento. Toma, dijo Afia,
extendiendo el plato. Parece que te vendría bien esto. Él miró el plato. Luego la miró a ella. Ah, esa es tu cena, dijo. Su voz la sorprendió. Baja, tranquila, mesurada. La voz de un hombre que elegía sus palabras. Con cuidado. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Afia. Te he estado observando todo el día. No has comido. Es tu último plato. Entonces sabes que te lo doy a propósito. ¿Por qué? Afia se encogió de hombros. Porque tienes hambre y tengo comida. No es complicado. Algo cambió en su rostro. Una grieta en la armadura. Un destello. Sorpresa, tal vez. O reconocimiento, como si hubiera oído ese tipo de palabras antes o como si hubiera estado esperando oírlas. Tomó el plato. Gracias, dijo en voz baja. De nada. Me llamo Afia. Apia, repitió como si lo estuviera memorizando. ¿Y el tuyo? Hizo una pausa. Salomón, solo Salomón. Solo Salomón por ahora. Afia sonrió. Bueno, yo solo Salomón. Disfruta del jolaf, la receta de mi madre. Garantizado para arreglar lo que esté roto. Cruzó la calle para recoger su puesto. Cuando miró hacia atrás, Salomón comía despacio, con cuidado, saboreando cada bocado, como un hombre que entendía lo que realmente significaba la comida. El estómago de allá volvió a rugir. Lo ignoró y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió llena. En fin, Salomón volvió al día siguiente. La misma acera, el mismo sitio, la misma sudadera gris rota. A las 6:45 de la tarde, Afia le trajo su último plato. Esta vez no discutió. Simplemente lo tomó y dijo, gracias. Día 3, lo mismo. Día 4, día 5, día 6. Al final de la primera semana, era una rutina. Afia cocinaba todo el día, atendía a sus clientes, y a las 6:45 cruzaba la calle con su último plato y se sentaba en la acera junto a Salomón mientras él comía, y hablaban. No de grandes cosas, al menos no de comida. Este plátano está perfecto, dijo Salomón el cuarto día. Los bordes están crujientes, pero el interior está suave. La mayoría de la gente los quema o los deja poco hechos. Mi madre decía que el plátano es el más dulce. Comida. No se puede fingir. O se cocina con paciencia o no. Tu madre parece sabia. Era cocinera en Kumasi. Podía alimentar a 50 personas con una sola olla y aún sobraba. Una hacedora de milagros. No, solo una mujer que creía que la olla nunca se vacía si tu corazón está lleno. Salomón guardó silencio un momento. Mi padre solía decir algo parecido. Decía, un hombre que come solo siempre tendrá hambre, pero un hombre que comparte su mesa siempre será alimentado. ¿De dónde era tu padre? Etiopía, un pequeño pueblo a las afueras de Addis Abeba. Ah, era caficultor. Hijo de un caficultor e hija de una cocinera, sentados en una acera en Atlanta, comiendo arroz jollof. La vida es extraña. La vida es hermosa. Salomón la miró. ¿De verdad que la miró? Sí, dijo. Lo es. Para la segunda semana, las conversaciones se profundizaron. Salomón preguntó por su padre. Era mecánico. El mejor indicador. Podría arreglar cualquier motor jamás fabricado. Pero sus manos cedieron. Artritis. Eso es cruel para un mecánico. No se queja. Se sienta en su silla, escucha la radio y finge que está bien. Pero lo veo por la noche intentando abrir un frasco o abotonarse la camisa y la cara. Puedo ver el dolor que no quiere expresar en voz alta. Cuídalo. Él me cuidó durante 27 años. Es mi turno. ¿Sabe que te saltas comidas por él? Allá apartó la mirada. Cree que como en el puesto. Le dejé pensar eso. Mientes para protegerlo. Miento porque si supiera que su hija pasa hambre para que él pueda tomar sus medicinas, le rompería el corazón, y su corazón es lo único que aún funciona bien. Salomón dejó el tenedor. Afia,
sí, eres la persona más extraordinaria que he conocido. Soy una mujer con una mesa plegable y 2 hornillas de gas. Eres una mujer que regala su último plato de comida cada día a un desconocido. No hay nada de ordinario en eso. Afia sonrió, pero tenía los ojos húmedos. Come. Tu comida, Solomon. Se está enfriando. Para la tercera semana, algo había cambiado. Entre ellos. No era romance, todavía no. Algo más profundo. Confianza. Allá le contó a Solomon cosas que no le había contado a nadie sobre la muerte de su madre. Akosua había muerto hacía 2 años. Cáncer, rápido, brutal. Un día estaba cocinando y 3 meses. Después se había ido. Murió un martes y recuerdo haber pensado que nunca volvería a cocinar. El mundo nunca volvería a probar su comida. Y sentí como si alguien hubiera apagado el sol. Solomon escuchó. No intentó arreglarlo. No ofreció clichés. Simplemente escuchó. Y luego le dijo algo a cambio. Yo también perdí a alguien. A mi esposa hace 8 años, se llamaba Marin. ¿Qué pasó? Ella era todo lo bueno en mi vida. Y un día se fue. Aneurisma, sin previo aviso, sin despedida. Fui a trabajar por la mañana, volví a casa y ella estaba en el suelo de la cocina. Su voz no se quebró, pero sus ojos sí. Lo siento, Solomon. Construí todo mi mundo a su alrededor. Y cuando se fue, el mundo parecía una habitación vacía. Por mucho que le pusiera, resonaba. Afia se acercó y puso la mano sobre la de él. Y era la primera vez que se tocaban. Su mano era grande, cálida, áspera por momentos, suave por otros, no la mano de un indigente. Pero allá no pensó en eso. Simplemente aguantó. Para la 4ª semana, la vecina de Afia, la señora Henderson, se dio cuenta. La señora Henderson tenía 62 años, vivía en el apartamento de abajo del de Afia, iba a la iglesia 4 veces por semana, estaba al tanto de los asuntos de todos y lo consideraba una vocación espiritual. Cariño, ¿quién es ese hombre al que sigues alimentando? Solo alguien que necesita comer, señora Henderson. Lo que oigo es que le das de comer. Señora Henderson, no me llame señora Henderson. Te veo llegar a casa sin comer todas las noches. ¿Crees que no me doy cuenta? Tengo ojos, niña. Y el Señor me dio una nariz. Tu apartamento no ha olido a cena en un mes. Estoy bien. Estás delgada. Eso es lo que eres. Soy delgada y testaruda. Aprendí de la mejor, mi madre. La señora Henderson se suavizó. Tu mamá era igual. Dale la camisa que lleva puesta y contagia neumonía al hacerlo. Hizo una pausa. Solo ten cuidado, cariño. No todos merecen lo que les das. Es un buen hombre, señora Henderson. ¿Cómo lo sabes? Allá lo pensó. Porque nunca preguntó. El hombre que Afia conocía como Solomon tenía apellido, Tadessa. Solomon Tadessa. Y no era más indigente que el gobernador de Georgia. Solomon Tadessa fue el fundador y presidente de Tadessa Global Industries, un conglomerado multinacional con operaciones en 11 países. Se dedicaba a bienes raíces, agricultura, energías limpias y tecnología. Su empresa empleaba a 14.000 personas en todo el mundo. Su patrimonio neto personal era de $1.200 millones y poseía una finca de 1.400 metros cuadrados en Buckhead con su propio viñedo. Tenía apartamentos en Nueva York, Londres y Addis Abeba, un jet privado y una colección de coches que incluía un Ferrari clásico de 1961 que nunca había conducido. La sudadera gris rota que usaba a diario en el puesto de comida de Afia le costaba $11 en Goodwill. La había comprado específicamente para este propósito porque Solomon Tadessa buscaba algo y había aprendido por las malas que no se pueden encontrar cosas auténticas con una sudadera de $4.000. 00. Chaqueta. Tras la muerte de Marin, Solomon cerró, no su negocio. Su negocio prosperó.
Los números no le hicieron daño. Cerró su corazón. Durante 3 años funcionó. Reuniones, tratos, apretones de manos, márgenes de beneficio. Era una máquina envuelta en tela cara. Entonces la soledad lo alcanzó. Y su médico le dijo que estaba desarrollando problemas cardíacos relacionados con el estrés. Su presión arterial era peligrosa. No dormía bien. Necesitas conexión, Solomon. Conexión humana. No socios, ni empleados, sino personas. Lo intentó. Salió con 3 mujeres en 5 años. La primera, Brigitte, era una modelo parisina. Hermosa, sofisticada. Redecoró toda su casa en el primer mes y gastó $200,000 en ello. Es una inversión en nuestro futuro. Dijo que su futuro perduró hasta que Solomon mencionó que estaba considerando donar la mitad de su patrimonio a la caridad. ¿Quieres regalar mi casa? Es mi casa, Brigitte. No si vivo en ella. Se fue y se llevó los muebles nuevos. La segunda, Daniela, era abogada corporativa. Perspicaz y ambiciosa. Tuvieron buenas conversaciones hasta que Solomon descubrió que había estado filtrando información confidencial sobre su empresa a una firma de la competencia. Le pagaban $30,000 al mes por información privilegiada. Cuando la confrontaron, ni siquiera se disculpó. Los negocios son los negocios, Solomon. No te lo tomes como algo personal. La tercera, Priscilla, fue la más dolorosa. Era amable, gentil, una maestra de escuela que hacía voluntariado en albergues para personas sin hogar los fines de semana. Solomon pensó que era diferente hasta que encontró la página de GoFundMe que ella había creado. Ayúdame a escapar de mi novio multimillonario controlador. Había recaudado $85,000 de desconocidos en Internet presentando a Solomon como un abusador. Nada de eso era cierto. Pero la verdad no importa cuando la historia es lo suficientemente jugosa. Después de Priscilla, Solomon dejó de buscar. Le dijo a su socio, Enoch, que había terminado. ¿Terminar con qué?, preguntó Hanoch. Mujeres, citas, todo. Moriré solo. Al menos la soledad es sincera. Hanoch tenía 54 años, era etíope como Salomón, con la complexión de un hombre que había cargado con cosas pesadas toda su vida, un pensador tranquilo que hablaba poco pero lo significaba todo. Había sido la mano derecha de Salomón durante 20 años. No morirás solo, dijo Hanoch. Morirás rodeado de contables y abogados discutiendo sobre tu patrimonio, lo cual es peor. Salomón rió con amargura. ¿Y qué sugieres? Enoch se recostó. Mi abuela tenía un dicho. Decía, nunca encontrarás agua cavando en el patio del palacio. Ve al pozo donde bebe la gente común. Ahí es donde el agua es dulce. ¿Qué significa eso? Significa dejar de buscar en salas de juntas, fiestas y cenas benéficas. Ve a donde la gente es real. Donde nadie intenta impresionar a nadie y ver qué pasa. ¿Dónde? Cualquier lugar común. Una parada de autobús, un parque, una esquina. Quítate el traje. Ponte algo sencillo y simplemente existe. Ese es tu consejo. Simplemente existe. Mi abuela también decía, cuando dejas de perseguir el río viene a ti. Tu abuela tenía muchos dichos. Vivió hasta los 97. Se los ganó. Solomon se quedó pensando en esas palabras durante una semana. Luego condujo hasta Goodwill, compró una sudadera gris rota, unos vaqueros desgastados y unas zapatillas viejas. Le dijo a su conductor, Messin, que lo dejara en Auburn Avenue. ¿Por qué Auburn Avenue?, preguntó Messin. Porque mi abuela, antes de morir, decía que el alma de una ciudad reside en su comida. Auburn Avenue tiene puestos de comida. ¿Tu abuela dijo eso? No, me lo acabo de inventar. Pero sonó sabio. Messin suspiró. ¿Cuánto tardarás? No sé, una semana, quizá 2. Resultó ser 30 días. Porque el primer día, una mujer con una mesa plegable y 2 hornillas de gas le trajo un plato de arroz jollof, su último plato, y todo cambió. Mientras Solomon aprendía lo que era la verdadera bondad,
alguien intentaba destruirla. Se llamaba Víctor Mensah. Víctor era dueño del edificio en la esquina de Auburn Avenue y Piedmont, la misma esquina donde Afia montaba su puesto todos los días. Tenía 47 años, estatura media, corpulento, piel morena clara que hidrataba religiosamente, una gruesa cadena de oro alrededor del cuello, anillos de oro en 3 dedos, un BMW negro que estacionaba ilegalmente frente a su propio edificio porque podía. Víctor no era rico, pero actuaba como si fuera el dueño del mundo. Era dueño de 4 edificios en el barrio, todos abandonados, con alquileres demasiado altos, reparaciones nunca hechas, quejas ignoradas. Era el tipo de casero que subía el alquiler a los inquilinos mayores porque sabía que no tenían a dónde ir. El tipo que apagaba la calefacción en diciembre por una disputa de 50 pesos. El tipo que te sonreía a la cara mientras calculaba cuánto podía sacarte del bolsillo. Víctor había tolerado el puesto de comida de Afia durante 2 años, no por generosidad, sino porque no le costaba nada. Ella se instalaba en la acera pública, no en su propiedad. Y sus clientes a veces entraban en la tienda de la esquina que él tenía al lado. Pero ahora las cosas habían cambiado. Víctor había recibido una oferta de una empresa promotora. Querían comprar su edificio de esquina y convertirlo en condominios de lujo. Y la oferta era de $1.88 millones, más dinero del que Víctor jamás había visto. Pero había una condición. Los promotores querían una cuadra limpia. Sin vendedores de comida, sin vendedores ambulantes, sin desorden. El puesto de comida tiene que desaparecer, le dijo el promotor a Víctor. No encaja con la estética. Dalo por terminado, dijo Víctor. A la mañana siguiente, Víctor se acercó al puesto de allá a las 7 de la mañana. Estaba picando cebolla. El olor a aceite de palma ya calentaba el aire matutino. Buenos días, señor Mensah. Buenos días. No sonrió. Afia, tenemos que hablar. ¿Qué te parece esto? La saludó con la mano. De pie. Se acabó. Tienes que empacar y buscar otro lugar. El cuchillo de Afia se detuvo a mitad de la picada. Disculpa. ¿Me oíste? Ya no quiero este puesto en mi esquina. Estás bloqueando el paso. Estás haciendo un desastre. Grasa por todas partes. Humo. Es malo para el negocio. Señor Mensah, llevo aquí 2 años. Nunca antes había tenido un problema. Bueno, ahora tengo un problema. Tiene una semana. Después, llamaré a la ciudad. ¿A la ciudad por qué? Infracciones del Código Sanitario, problemas con los permisos, peligro de incendio. Elija. Tengo un permiso. Un permiso de vendedor ambulante. No una licencia de servicio de alimentos, ni un certificado de inspección sanitaria, ni una autorización de seguridad contra incendios. ¿Crees que no sé la diferencia? Afia sintió frío porque tenía razón. Tenía un permiso básico de vendedor ambulante, el más barato disponible. Técnicamente le permitía vender comida en un puesto, pero una licencia formal de servicio de alimentos, una inspección sanitaria y una autorización de seguridad contra incendios costaban dinero que no tenía, miles de dólares. Señor Mensah, por favor. Este puesto es todo lo que tengo. Mi padre está enfermo. Pago sus medicamentos con este puesto. No puedo. No es mi problema. Víctor se enderezó la cadena de oro. Una semana, Afia. Búscate otro sitio. Se marchó. Allá se quedó allí, cuchillo en mano, con la cebolla ardiendo en los ojos. Pero no eran las cebollas las que la hacían llorar. Esa tarde, a las 6:45, le trajo el plato a Solomon. Se sentó en la acera junto a él. Guardó silencio. Solomon comió despacio y luego dejó el tenedor. Algo pasó. No era una pregunta. El casero, Víctor Mensah, quiere que me vaya una semana. ¿Por qué? Dice que soy un peligro para la salud, un riesgo de incendio. Pero esa no es la verdadera razón. Lo oí al teléfono la semana pasada. Los promotores quieren comprar su edificio. No quieren un puesto de comida en su elegante esquina. ¿Qué vas a hacer? Allá se miró las manos. No lo sé.
No puedo permitirme una licencia de servicio de comida de verdad. No puedo permitirme un local. No puedo permitirme un abogado para que lo defienda. Se secó los ojos. Mi madre decía, la olla nunca se vacía. Pero a veces, Solomon, la olla se siente muy vacía. Solomon guardó silencio un buen rato. Entonces dijo algo que ella no esperaba. Tu madre tenía razón. ¿Qué? La olla nunca se vacía. No cuando la llena la persona adecuada. ¿Qué significa eso? Significa que no te rindas todavía. Allá. Todavía no. Lo miró. Aquel hombre con su sudadera rota y sus zapatillas viejas. Solomon, eres muy amable. ¿Pero qué puedes hacer? ¿Qué podemos hacer los dos? No respondió. Simplemente terminó su plato y miró el edificio de la esquina como si lo estuviera evaluando. Allá no durmió la noche anterior a la fecha límite. Se quedó en la cama mirando al techo haciendo cálculos mentales. Sin el puesto, tal vez podría conseguir otro trabajo en un restaurante, pero tardaría semanas en encontrarlos y las horas significarían que no podría cuidar de su padre. Sin ingresos. La medicina se detuvo, el alquiler se detuvo, todo se detuvo. Se sentía como si estuviera al borde de un precipicio en la oscuridad. La voz de su padre provenía de la otra habitación. Allá. Sí, papá. Ven aquí. Caminó hacia su habitación. Él estaba incorporado en la cama. La radio estaba baja. Música antigua de Ghana. Siéntate, dijo. Ella se sentó en el borde de su cama. Quado miró a su hija. Sus ojos, nublados por la edad, pero aún agudos, lo veían todo. Te oigo llorar por las noches, hija mía. Papá, estoy bien. No le mientas a un viejo mecánico. Sé cómo suena un motor roto, y el tuyo está sufriendo. El labio de allá tembló. Papá, podría perder el puesto. Se lo contó todo. Víctor, los promotores, la fecha límite. Quado escuchó. Luego extendió sus manos nudosas y artríticas y le sujetó la cara. Hija mía, déjame contarte algo que me dijo tu madre el día que llegamos a Estados Unidos. ¿Qué? Estábamos en el aeropuerto de Nueva York. Todo lo que teníamos estaba en 2 maletas. Estaba aterrorizada. Le dije, Akosua, ¿y si fracasamos? Y ella me miró con esos ojos. Tienes los mismos ojos. Y dijo, Quado, una semilla no ve el sol desde abajo, pero crece porque crecer es para lo que fue creada. Él le dio una palmadita en la mejilla. Sigues creciendo, Afia. El sol está saliendo. Solo que aún no puedes verlo. Lloró en sus manos. Esas manos, marcadas y rotas, tenía unas manos hermosas que habían arreglado 1000 motores, pero no podían arreglar esto. Ahora duerme, dijo con dulzura. Mañana es solo un día y ha sobrevivido a todo lo demás. Soy yo. Allá durmió. No bien, pero durmió. A la mañana siguiente, día 31, montó su puesto para lo que podría ser la última vez. 5 de la mañana cebollas picadas, arroz lavado, aceite calentado. Cocinaba con todo lo que tenía, el jollof de su madre, el waki de su abuela, la receta de el que se había transmitido de generación en generación. Si este fuera el final, saldría a dar de comer a la gente. Al mediodía, el puesto estaba a reventar. Clientes habituales, caras nuevas, una fila que daba la vuelta a la esquina. Allá, este jollof es diferente hoy, dijo un cliente. ¿Cómo? Sabe a amor y a tristeza a la vez. Esa es la receta, dijo Afia con una sonrisa triste. Ah, el ingrediente secreto de mi madre. A las 4 de la tarde, apareció Víctor Mensa. Llegó temprano. La fecha límite no era hasta mañana, pero Víctor quería dejar algo claro. Se acercó al puesto con un hombre de traje, un inspector municipal al que había llamado como favor. Ese es el puesto, dijo Víctor, señalando. Sin licencia de servicio de alimentos, sin certificado de inspección sanitaria, sin autorización de seguridad contra incendios. El inspector parecía incómodo. Señora, voy a necesitar ver sus permisos.
A Aya le temblaban las manos al sacar su permiso de vendedor ambulante. El inspector lo miró a Víctor, volvió a mirar el permiso. Este es un permiso de vendedor básico. Para un negocio de comida de este tamaño, técnicamente se necesita una licencia de servicio de alimentos de nivel 2, un certificado del Departamento de Salud y una autorización de jefe de bomberos, dijo Víctor con aire de suficiencia. No tiene ninguno de los dos, lo que significa que este negocio es ilegal. Señor Mensah, es una mesa plegable con 2 quemadores. No es la ley. Ciérrelo. El inspector suspiró. Señora, lo siento, pero técnicamente tiene razón. Voy a tener que pedirle que cese sus operaciones hasta que obtenga la licencia correspondiente. Aya sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Cuánto tardará eso? Solo el proceso de solicitud es de 6 a 8 semanas, y las tasas. No puede pagarlas, dijo Víctor con una sonrisa. Lo que significa que ha terminado definitivamente. Se había reunido una multitud. Clientes habituales, vecinos, gente que comía en el puesto de Afia todos los días. Observaron con ira impotente cómo el inspector colocaba una pegatina naranja en su mesa. Cese de operaciones por orden de la ciudad de Atlanta. Afia se quedó mirando la pegatina. No lloró. No delante de Víctor, pero le temblaban las manos. Víctor se acercó. Te lo dije, Afia, una semana deberías haberme escuchado. Se giró para irse. Señor Mensah. La voz venía del otro lado de la calle, baja, tranquila, autoritaria. Todos se giraron. Solomon estaba de pie, no sentado en la acera, de pie. Y algo en su forma de pararse, erguido, con los hombros hacia atrás y la barbilla recta, lo hacía parecer un hombre completamente diferente. Víctor entrecerró los ojos. ¿Quién demonios eres? Solomon no respondió de inmediato. Metió la mano en el bolsillo de su sudadera rota y sacó un teléfono. Un teléfono carísimo. Presionó un botón. Messin, trae el coche y trae el archivo. 30 segundos después, un Cadillac Escalade negro dobló la esquina de Auburn Avenue. Se detuvo junto a la acera y el conductor, un etíope alto con un traje de 3 piezas a medida, salió y abrió la puerta trasera. Luego se acercó a Solomon y le entregó una carpeta de cuero. La calle quedó en silencio porque el hombre de la sudadera rota acababa de llamar a una camioneta de lujo y a un conductor con un traje de 3 piezas. Solomon cruzó la calle. Cada paso era medido, deliberado, el andar de un hombre que era dueño de habitaciones antes de entrar en ellas. Se detuvo frente a Víctor Mensah. La sonrisa de Víctor se había desvanecido. Me llamo Solomon Tadessa. Abrió la carpeta de cuero y sacó un documento. Soy el fundador y presidente de Tadessa Global Industries. Le mostró el documento y, a las 9 de la mañana de esta mañana, soy el dueño de este edificio. La cara de Víctor palideció. ¿Qué? ¿Tu edificio? ¿Esta esquina? Soy el que planeabas vender a los promotores por $1,8 millones. Solomon sonrió. Lo compré a través de un holding. El papeleo se cerró esta mañana. Pagué $2,3 millones, medio millón más de lo que los promotores ofrecieron. Tu agente inmobiliario fue muy cooperativo. Víctor tomó el documento. Léelo. Léelo de nuevo. Le temblaban las manos. Tú. No puedes. Yo sí. Lo hice. Hecho está. Solomon se volvió hacia el inspector municipal. Señor, ahora soy el propietario de este edificio y del terreno adyacente. Autorizo formalmente a este puesto de comida a operar en mi propiedad. Garantizaré personalmente el pago de todas las licencias, inspecciones sanitarias y certificaciones de seguridad contra incendios. Mi equipo legal entregará la documentación en su oficina al final del día laboral de hoy. El inspector miró fijamente a Solomon, luego al Escalade y luego al conductor del traje de 3 piezas. Sí, señor. Eso sería aceptable. Solomon se volvió hacia Víctor. Señor Mensah, intentó destruir el sustento de una mujer para obtener ganancias. La amenazó, presionó a un inspector municipal para que cerrara un puesto de comida que alimenta a esta comunidad.
Subió los alquileres a los inquilinos mayores. Ignoró las reparaciones. Apagaste la calefacción en diciembre. Víctor se quedó boquiabierto. No salió nada. Ahora soy el dueño de su edificio, lo que significa que soy el nuevo casero de sus inquilinos, y le prometo que las cosas van a ser muy diferentes. Metió la mano en la carpeta y sacó otro documento. Es una orden de desalojo del local comercial que alquila en el edificio para su tienda de barrio. Tiene 30 días. No puede desalojarme. Llevo aquí 30 días, señor Mensah, y le sugiero que los use para reflexionar sobre cómo trata a la gente, porque el mundo tiene una forma de devolver lo que uno da. Solomon se volvió hacia Afia. Estaba de pie detrás de su mesa plegable, con la pegatina de cese de operaciones todavía puesta. Temblaba, no de miedo, sino de conmoción. Tenía la boca abierta. Tenía los ojos desorbitados. Todo su cuerpo temblaba. Solomon, susurró. ¿Qué? ¿Quién es usted? Solomon despegó la pegatina naranja de la mesa, la arrugó y la tiró a la basura. Soy el hombre al que le diste tu último plato de comida en 30 días. El hombre con el que te sentaste en la acera cuando podrías haberte ido a casa. El hombre al que trataste como a un ser humano cuando el resto del mundo lo ignoraba. Se acercó. Mi madre, antes de morir, solía decir, conocerás el corazón de una persona no por lo que da de su abundancia, sino por lo que da de su escasez. Me diste tu cena, Afia. Cada noche, tu única comida para un desconocido que creías que no tenía nada. Las lágrimas corrían por el rostro de Afia. No lo sabía. Sé que tú no lo sabías. Por eso importa. La multitud, los clientes, los vecinos, el inspector, incluso Víctor, todavía paralizado, observaban en silencio atónito. Entonces, la voz de la señora Henderson resonó desde el fondo de la multitud. Lo supe. Sabía que ese hombre no era un indigente. ¿No dije que algo andaba mal? ¿No lo dije? Alguien rió. Entonces alguien aplaudió. Entonces toda la calle estalló. Aplausos, vítores, lágrimas. Una ovación en la avenida Auburn que se oía a 2 manzanas de distancia. Afia estaba en medio de todo, temblando, llorando, sonriendo y, por primera vez en mucho tiempo, sin hambre. Y Solomon no abrumó a Afia con su riqueza porque había aprendido de Brigitte, Daniela y Priscila que el dinero que se pierde demasiado rápido aplasta precisamente aquello que intenta ayudar. Así que fue despacio. Primero, arregló lo que importaba. La medicación de Wadhwa. Solomon consiguió que un especialista, el mejor retólogo de Atlanta, viera al padre de allá. No como caridad, sino como paciente. No soy un caso de caridad, dijo Wadhwa, mirando a Solomon con los ojos entrecerrados desde su silla. No, señor. Eres mecánico, y tus manos necesitan un mecánico mejor que el que has estado viendo. Wadhwa lo estudió. Eres el hombre que mi hija ha estado alimentando. Sí, señor. ¿Te dio su cena todas las noches durante un mes? Sí, señor. ¿Y eres multimillonario? Sí, señor. Wadhwa se quedó callado un buen rato. ¿Sabes arreglar un Toyota Camry de 1987? La correa de distribución está desfasada. No, señor, no puedo. Entonces no eres tan impresionante como mi hija cree. Solomon se rió. Y en ese momento, supo que amaba a esta familia. El retólogo le puso a Wadhwa un nuevo tratamiento. En 6 semanas, la hinchazón de sus manos disminuyó. Ya no podía arreglar motores. El daño era demasiado grave, pero podía sostener una taza de té sin dolor. Podía abotonarse la camisa. Lloró la primera mañana que lo hizo. Afia también lloró. Pero lo hizo en el baño para que su padre no lo viera. Solomon vio. Siempre veía. En segundo lugar, Solomon se encargó del puesto de comida, pero no como allá esperaba. Quiero abrir un restaurante para ti, dijo una noche durante la cena en la acera. Sí, todavía comían en la acera, insistió Solomon. No puedo dejarte hacerlo. ¿Por qué no? Porque es demasiado. Te debería una. No me deberías nada. Esto no es un regalo.
Es una inversión. Una inversión en el mejor cocinero de Atlanta. Tu comida es extraordinaria, allá. Estás alimentando a 50 personas al día desde una mesa plegable. Imagina lo que podrías hacer con una cocina de verdad. Lo he imaginado todos los días de mi vida. Entonces deja de imaginar. Construyámosla. Solomon, no para mí, para tu madre, para Akosua, la mujer que dijo que la olla nunca se vacía. Demostrémosle que tenía razón. Afia guardó silencio un buen rato. Si hacemos esto, dijo finalmente. Tengo condiciones. Dilas. 1. El menú sigue siendo el mismo. Las recetas de mi madre. Nada sofisticado. Nada que no pueda pronunciar. Listo. 2. Los precios siguen siendo asequibles. Este barrio come aquí. No les pondré precios que los dejen fuera de casa. Listo. 3. Contrataré a gente de la comunidad. Gente que necesite trabajos. No currículums. Listo. 4. Cada día, el último plato es gratis para quien lo necesite. Sin preguntas. Solomon sonrió. Tu madre te crió bien. Mi madre me crió bien. Hay una diferencia. Solomon se encargó del negocio, licencias, construcción, equipo, pero el restaurante, el alma, era todo un éxito. Ella misma eligió la ubicación, la planta baja del edificio de Solomon en Auburn Avenue, la misma esquina donde había estado su puesto. Diseñó la cocina, escogió cada olla, cada sartén, cada tarro de especias. Pintó las paredes ella misma, de un amarillo cálido, el color del aceite de palma a la luz de la mañana. Por encima de puerta con letras pintadas a mano, el sabor del hogar de Akosua, llamado así por su madre, la mujer que creía que la olla nunca se vacía. El restaurante abrió un sábado por la mañana. 100 personas hicieron fila antes de que se abriera la puerta. Afia estaba en su nueva cocina, una cocina de verdad con equipo de verdad y espacio para respirar, y preparó el primer plato, el arroz jollof de su madre. Cuando salió el primer plato, susurró, «Este es para ti, mamá». Y en algún lugar, de alguna manera, sintió la sonrisa de su madre. Pero la historia tiene un capítulo más, porque siempre lo tiene. ¿Recuerdan a Víctor Mensa? 6 meses después de la apertura del restaurante, un hombre entró a la hora del cierre. Se veía diferente a la última vez que allá lo había visto. Sin cadena de oro, sin anillos de oro, sin BMW, ropa sencilla, ojos cansados, la mirada de un hombre que había sido humillado por la vida. Víctor. Lo había perdido todo. Después de que Solomon lo desalojara de la tienda de la esquina, sus otros inquilinos presentaron quejas ante la ciudad, demandas por reparaciones descuidadas e infracciones de salud y seguridad. Uno a uno, sus edificios fueron condenados o embargados. Su esposa se fue, sus amigos desaparecieron, su cadena de oro fue empeñada para pagar el alquiler. Estaba arruinado y tenía hambre. Entró en Aosuas y se quedó cerca de la puerta, sin sentarse, sin pedir, simplemente de pie como un hombre que no sabía si era bienvenido. Afia lo vio, sus miradas se cruzaron. Víctor miró al suelo. No puedo pagar, dijo en voz baja. Solo olí la comida desde afuera y no pude terminarla. Allá miró a este hombre. El hombre que intentó cerrar su puesto, que la amenazó, que sonrió mientras su mundo se derrumbaba. Podría haberlo rechazado. Nadie la habría culpado. Podría haber saboreado la ironía. El hombre que intentó quitarle la comida ahora la rogaba. Pero Afia era hija de su madre, y su madre nunca rechazaba a nadie. Fue a la cocina, preparó un plato, arroz yalaf, plátano frito y pollo a la plancha, el último plato del día. Se lo llevó a Víctor y lo dejó en la mesa más cercana a la puerta. Siéntate, dijo. Víctor miró el plato, luego a ella. ¿Por qué? Se le quebró la voz. Después de todo lo que hice, después de lo que intenté hacerte, ¿por qué lo harías? Porque tienes hambre y yo tengo comida. No es complicado. Las mismas palabras, la misma gracia. Víctor se sentó. Dio un mordisco y se derrumbó. Allí mismo, en el restaurante, con lágrimas corriendo por su rostro y hombros temblorosos.
el tipo de llanto que surge de algo más profundo que la tristeza, de la vergüenza, del reconocimiento, de darse cuenta de que la mujer a la que intentó destruir era ahora la única persona dispuesta a alimentarlo. Ayafia se sentó frente a él. Todos tenemos estaciones, señor Mensah. Algunas estaciones plantamos. Algunas estaciones cosechamos, y algunas estaciones nos sentamos en la tierra y nos preguntamos si algo crecerá. Ella puso su mano sobre la de él. Pero la tierra no guarda rencor. Y yo tampoco. Víctor no podía hablar. Simplemente comía. Y por primera vez en su vida, entendió lo que realmente significaba la comida. Regresó al día siguiente y al siguiente. Afia nunca le cobró. Después de 2 semanas, Víctor le preguntó si había algo que pudiera hacer, algún trabajo, cualquier empleo. Afia lo miró. ¿Sabes lavar los platos? Yo. Sí. Entonces. Empieza mañana a las 6 de la mañana. No llegues tarde. Víctor Mensah, el hombre que una vez fue dueño de 4 edificios y un BMW, se convirtió en lavaplatos en Aoswas. Nunca se quejó. Ni una sola vez. Algunas lecciones llevan tiempo. Pero las que vienen con un plato de arroz jollof se quedan para siempre. En cuanto a Solomon y Afia, no le propuso matrimonio de inmediato. Esperó 6 meses porque había aprendido que el amor, como la buena comida, no se puede apresurar. Cuando finalmente lo pidió, no fue en un restaurante elegante, ni en una gala, ni en una azotea con champán. Fue en el puesto de comida, la mesa plegable original. Allá la había guardado en la trastienda del restaurante. No podía tirarla. Fue donde empezó todo. Un domingo por la noche, después de que el restaurante cerrara, Solomon puso la vieja mesa en la acera, justo en la misma esquina, en el mismo lugar. Le cocinó fatal. Su arroz jollof estaba quemado. Su plátano estaba crudo por dentro. Su pollo estaba, de alguna manera, demasiado cocido y crudo a la vez. Afia se rió hasta quedarse sin aliento. Solomon, esto es terrible. Lo sé. Este es el peor arroz jollof que he probado en mi vida. Lo sé. Mi madre te renegaría. Probablemente. Metió la mano en el bolsillo, sacó una cajita y la abrió. Un sencillo anillo de oro, fino, elegante, grabado por dentro. Allá miró el grabado. 2 palabras. Último plato. Eso es lo que me diste. Salomón dijo todos los días durante 30 días. Plato del Señor Jesús. La comida que necesitabas. La comida que no podías permitirte regalar, pero la diste de todos modos porque eso es lo que eres. Las lágrimas rodaron por su rostro. No sé cocinar, allá. Quemo todo lo que toco. Pero te prometo esto. Nunca volverás a regalar tu último plato sola porque estaré a tu lado llenando la olla. Salomón, cásate conmigo, Afia, no con el multimillonario, no con Tadesa Global. Conmigo, el hombre que se sentó en la acera. Yo, el hombre al que alimentaste cuando creías que yo. Nada. Se rió entre lágrimas. Tu arroz jollof está fatal. Es un sí. Es un sí, Solomon. 1000 veces sí. Le puso el anillo en el dedo en la esquina de Auburn Avenue y Piedmont, bajo el letrero que decía, el sabor de Acosoa en casa. En la mesa plegable donde empezó todo, la señora Henderson observaba desde su ventana del piso de arriba. Ya era hora, gritó. He estado esperando esto. Ya era hora. Solomon y Afia se rieron hasta que les dolió el costado. Se casaron 2 meses después. No en el Ritz-Carlton. No en una gala. En el restaurante. Mesas apartadas, sillas colocadas entre los abucheos, guirnaldas de luces colgando del techo, 60 comensales, personal del restaurante, clientes habituales que comían allí todos los días. La señora Ben Henderson con un sombrero tan grande que bloqueaba la vista de 3 personas. Cuado acompañó a su hija por el pasillo. Le temblaban las manos, sus pasos eran lentos, pero lo logró. Y cuando puso la mano de Afia en la de Solomon, dijo, cuida de mi hija o encontraré una llave inglesa. Y esas manos aún saben cómo balancear. Todos rieron. Luego todos lloraron.
El socio de Solomon, Enoch, fue el padrino. Dio una sola frase: le dije que fuera al pozo donde bebe la gente común. Encontró a una mujer que es el pozo. Una ovación de pie en un restaurante de la avenida Auburn. La madre de Solomon, fallecida hacía años, estaba allí en espíritu. Y la madre de Afia estaba en cada olla, en cada plato, en cada grano de arroz. Siempre había estado allí. La olla que alimenta a otros nunca está vacía. Nunca lo estuvo. Y la lección de este cuento: una semilla no ve el sol desde la tierra, pero sigue creciendo. Un río no bebe su propia agua. Un árbol no come su propio fruto. Y la persona más rica de la sala nunca es la que tiene la cartera más grande. Es la que tiene el corazón más grande. Aiau regalaba su último plato cada día. No porque tuviera de sobra, sino porque tenía un propósito. Y cuando el mundo intentó silenciarla, su olla se negó a vaciarse. Recuerda que la próxima vez que alguien a tu lado tenga hambre, no calcules. No juzgues. No mires hacia otro lado. Aliméntalo. Porque nunca sabes quién está sentado en la acera ni cuánto podría valer tu último plato. Si esta historia te conmovió, suscríbete y activa la campanita de notificaciones porque cada cuento tiene una lección y los cuentos populares africanos modernos nunca olvidan.